Empezamos un nuevo año y es normal preguntarse cuál es la mejor opción de iPhone calidad-precio para comprar. Pero no es algo tan sencillo, en especial en una época en la que parece que cada año cambian menos los iPhone. Así que te quiero dar mi selección personal de modelos de iPhone que me parecen los mejores en relación calidad-precio para comprar este año 2025. Empecemos por los más recientes. Honestamente, de los más nuevos, el que siento que vale más la pena es el modelo básico, el iPhone 16. Contamos con el procesador A18 Pro, una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, aunque solo sea de 60 Hz, una cámara principal de 48 megapíxeles con un zoom óptico relativamente bueno, a ver, es que no es realmente óptico, pero funciona como un óptico, buen rendimiento, muchos años de actualizaciones, hablamos de alrededor de unos 7 años al menos, pero por supuesto de esta lista es posiblemente el que tenga el precio más elevado, aunque puede que el que sigue también tenga un precio parecido. De la línea de iPhone 15 es muy popular el iPhone 15 normal, sin embargo no lo recomendaría simplemente porque no tiene Apple Intelligence. O sea, estás comprando un teléfono casi nuevo porque aún es muy reciente y con un diseño bonito y lo que tú quieras, pero que no tiene la función estrella de los últimos iPhone, cosa que es bastante absurda porque los 15 Pro y 15 Pro Max, que son los que están en este puesto, sí lo tienen. Y pongo ambos modelos como en el mismo puesto a pesar de que tengan una que otra diferencia, especialmente creo que de hecho la única diferencia es el lente teleobjetivo, que en el iPhone 15 Pro Max es de hasta 5x, mientras que en el 15 Pro es hasta 3x. Contamos con un procesador A17 Pro, el cual, como ya lo mencioné, nos permite tener Apple Intelligence, que es algo, quieras o no, importante porque es lo más nuevo de Apple. Dependiendo del modelo que escojas, hay dos tipos de pantalla, uno de 6,7 pulgadas, el 15 Pro Max, y el de 6,1 pulgadas, el 15 Pro normal. Ambos tienen una buena batería, un buen diseño en titanio, bastante moderno con Dynamic Island y USB-C. Ahora, seguramente son los que tienen el precio más elevado, en especial el 15 Pro Max. Sin embargo, si lo que quieres es un teléfono para muchos años y que tenga lo más top de lo top sin gastar en el 16 Pro Max precisamente, creo que es una muy buena opción, más aún teniendo en cuenta que los 16 Pro y 16 Pro Max ofrecen muy pocas diferencias. En el siguiente puesto tendríamos al 13 Pro Max, y aquí sí no te incluyo el 13 Pro normal porque a nivel de batería el 13 Pro Max es muy superior, y siento que esa es de las grandes virtudes de esta generación, porque el 13 Pro Max, aunque no lo creas, supera incluso en batería al 14 Pro Max, que es más nuevo, y está más o menos a la par con el 15 Pro Max dependiendo del uso. A veces puede también durar un poquito más que el 15 Pro Max. Lo sé, es increíble, no sé qué hicieron con esa generación, pero la batería es muy buena. Y fuera de eso tenemos características que no se sienten viejas aún. Un procesador A15 Bionic que sigue siendo muy bueno, una pantalla OLED de 6,7 pulgadas con ProMotion, o sea es de 120 Hz, lo cual hace que se sienta muy moderna y muy fluida. Eso ni siquiera lo tiene el iPhone 16. Un sistema de cámaras que aún se defiende perfectamente y en general un excelente rendimiento, calidad de construcción y batería que lo hacen sentir como un iPhone mucho más moderno, a pesar de que no tenga una Dynamic Island. Ahora, como no incluí el 13 Pro, sí debo mencionar que este es un teléfono relativamente pesado y grande que puede que no a todo el mundo le guste y es completamente entendible. Luego tenemos el iPhone 13, mismo procesador que el 13 Pro Max, pantalla OLED de 6,1 pulgadas, o sea sí es un poco más pequeño y más cómodo para la mayoría de personas, y solo tenemos dos cámaras, que es algo relativamente básico pero que aún están bien para la mayoría de usos normales, ya sea redes sociales, tomar fotos de recuerdos. No es como que vayas a echar en falta algo específico que tienen otros modelos en el día a día. Y aquí sí tenemos un equilibrio entre precio y lo que nos da, porque en especial en el mercado de reacondicionados es cada vez más económico y sinceramente me parece una muy buena oferta en muchos casos. Eso sí, lógicamente es un modelo estándar, entonces carece de muchas funciones que tienen los modelos estándar más nuevos y también los modelos Pro, porque desde esa generación la diferencia entre los Pro y los normales se empezó a notar muchísimo más. Pero aún sigo en esta generación porque hay personas que prefieren un teléfono pequeño y Apple ya no hace teléfonos pequeños, los hace si acaso medianos de 6,1 pulgadas, pero hay gente que quiere todavía más pequeños y aún así mantenerse en el mundo del iPhone. Así que la última opción que Apple nos dio es el iPhone 13 mini, que si bien es cierto que en cuanto a batería no es mi favorito ni lo recomendaría demasiado, a nivel de teléfonos pequeños es lo mejor que puedes conseguir hoy en día. Mismo procesador de todos los iPhone 13, pantalla OLED también, pero de 5,4 pulgadas, y en general todas las mismas prestaciones del iPhone 13, solo que en un tamaño más compacto
compacto. Lo único que definitivamente no es igual es la batería, pero eso es algo a lo que cualquier fan de los teléfonos pequeños se tiene que acostumbrar porque pues físicamente no hay forma de ponerles más batería. Luego tenemos el iPhone 12, modelo lanzado en el 2020, cuenta con un A14 Bionic, una pantalla OLED de 6,1 pulgadas también, prácticamente idéntica a la del iPhone 13, solo que en este caso un poquito menos de brillo, pero a ver, tampoco es nada grave, o sea, simplemente cuando estés en la calle, a lo mejor con sol directo, pues sí vas a tener que buscar algo de sombrita para leer todo perfectamente. Los sensores son algo más pequeños que las generaciones más recientes y esto hace que en condiciones de poca luz no sea ninguna maravilla, pero aún funciona. De toda esta lista es posiblemente el que tiene el precio más accesible en mercado de segunda mano o de recondicionados y tiene un buen rendimiento en general para cualquier cosa. Lo malo de este modelo es que al ser un modelo del 2020, pues claro, lo que pasa es que ya no tenemos tantos años de actualizaciones. Aún así tampoco es que se vaya a quedar obsoleto como ya, pero sí es posible que su última actualización sea en el 2026. Aún así todo dependerá de cómo sigue Apple con el tema de las actualizaciones, porque a día de hoy se sigue actualizando hasta el iPhone XR, pero se espera que con iOS 19 tanto los iPhone XS y XR como los iPhone 11 dejen de tener soporte, por lo cual el siguiente año sería un año en el que no quitarían ningún dispositivo, pero seguiría siendo ya la última actualización de los iPhone 12. Igualmente, hace poco se filtró la supuesta lista de dispositivos compatibles de iOS 19, en la cual se dice, según estos rumores, que seguirán siendo compatibles los mismos dispositivos que a día de hoy, lo cual es algo completamente inesperado, pero aún así es solo un rumor de momento. Lo sabremos en junio o julio, cuando normalmente se hace la WWDC. Y ahora, del último del que quiero hablar, todavía no ha salido la fecha en la que estoy grabando este video, pero es casi inminente. Se espera que salga más o menos hacia abril y es el iPhone SE 4, que se espera sea un híbrido, por decirlo de alguna forma, entre el diseño del iPhone XR y el diseño del iPhone 14 o el iPhone 13, porque pues son idénticos. Eso sí, solo con una cámara, pero con un procesador A18 Bionic, lo cual es bastante bueno, especialmente porque tendrás Apple Intelligence y muchos años de soporte, pantalla LED de 6,1 pulgadas con un notch pequeño como el del iPhone 13 y 14, y eso sí, la cámara principal sería también de 48 megapíxeles. Todo esto por un precio que, por supuesto, aún no puedo confirmar, pero según los rumores estaría por estos rangos que están viendo en pantalla, por lo cual sería, si es así como estos rumores, la mejor opción calidad-precio en 2025. Pero bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si ya tienen alguno, si planean comprar alguno de los que mencioné. Den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Instagram y TikTok, y nos vemos en el próximo video. Adiós.